Y estamos viviendo en la época de Adviento, ¿no? Los himnos que acabamos de cantar en este momento, un tiempo en el que la iglesia, de manera global, internacional, recuerda que Dios cumplió sus promesas, porque tenemos un Dios que cumple cada una de sus promesas. Recordamos que el Hijo de Dios entró en nuestra historia, caminó entre nosotros y habitó en medio de un mundo marcado por el pecado, por la corrupción, por la oscuridad y por la profunda necesidad. ¿Recuerdan a Jesús caminando con sus discípulos, viendo a las multitudes? Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice, él vio a ovejas que andaban como sin pastor. Adviento entonces nos recuerda que Jesús vino a caminar en medio de ovejas sin pastor. Nos recuerda también que el evangelio comienza con una iniciativa divina. Nadie estaba buscando a Dios. Él decidió venir. Nadie pidió que Dios se encarnara. Fue Dios quien dio el primer paso. Fue Él que se involucró en una obra tan grande que ningún ser humano, ninguno de nosotros pudo haber ni imaginado ni logrado por nosotros mismos, que es la salvación del mundo. Pero Adviento no solo mira hacia atrás, hacia el pesebre, también apunta al movimiento que comenzó allí. La encarnación no fue un evento aislado, sino la continuación de la misión de Dios. Lo que Él comenzó a hacer en Génesis, planificó la restauración de todas las cosas en Cristo, tuvo su continuidad en el pesebre. El Padre envió al Hijo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo y ahora el Dios Trino envía a la iglesia. En otras palabras, Adviento nos recuerda que somos un pueblo enviado, así como Jesús fue enviado. Por tanto, nos preguntamos, si el Hijo fue enviado al mundo, ¿qué significa esto para una iglesia que confiesa seguirle? Esta mañana, entonces, quiero que miremos cómo Dios ha estado obrando desde el inicio de la iglesia, cómo el evangelio se fue extendiendo a lugares donde nunca antes había sido anunciado, y cómo Dios utilizó obreros, hombres y mujeres comunes y corrientes enviados, y también a iglesias comprometidas con esa misión, para que el nombre de Cristo sea conocido en todas las naciones. Así que les voy a pedir que me acompañen al libro de Hechos, y no vamos a estar viendo un pasaje específico, sino vamos a extendernos a lo largo de Hechos y un par de cartas del apóstol Pablo. Y aquí veremos entonces que la misión de Dios no avanza por accidente. El que la iglesia participe de la misión de Dios y cuente de ese primer adviento no avanza por accidente ni por inercia. Avanza cuando el pueblo de Dios entiende que el adviento no solo se celebra, sino que también se vive. El doctor Lucas, entonces, a lo largo de Hechos, nos narra la expansión del evangelio de manera secuencial. Algunos dicen que Hechos 1:8 es un bosquejo geográfico de todo el libro. Y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Justo antes de ascender, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El resto del libro de Hechos se encarga entonces de describir el avance del evangelio en estas regiones. El pastor Sam Masters, rector del seminario William Carey en Córdoba, dice que hay 5 momentos estratégicos de la expansión del movimiento misionero en Hechos. Y el primero de esos lo vemos en Hechos capítulo 2. Vemos aquí el avance del evangelio tanto en Jerusalén como en Judea, que es una región, una ciudad y una región. ¿Y qué se narra en Hechos capítulo 2? El Pentecostés. Entonces llega el Espíritu Santo y Jesús les había dicho esto a los discípulos: recibirán poder, quédense en Jerusalén y van a recibir poder ahí en Jerusalén a través de la llegada del Espíritu Santo. Y vemos cómo Pedro predica este primer sermón y se convierten miles de personas.
Y este es el patrón, lo que nos muestra Hechos 2, es el patrón que nosotros vemos a lo largo del libro de Hechos. El avance del evangelio implica dos cosas. Siempre que el evangelio avanza, hay dos elementos inseparables: la llenura y la dirección del Espíritu Santo, por un lado, la obra soberana divina del Espíritu Santo, y vamos a estar viendo eso en otros pasajes, pero también la predicación del evangelio. Después de la llenura del Espíritu Santo, hay una predicación del evangelio para avanzar la misión. Y si ustedes leen Hechos con esas dos cosas en mente, se van a dar cuenta que el evangelio avanza por dirección divina y por la interacción humana. No es una cosa o la otra. Es como si te subes a un avión, ¿verdad? ¿Qué ala prefieres, la de la derecha o la de la izquierda? Como, no, yo quiero que las dos alas estén bien. O si manejas una bicicleta, ¿qué rueda prefieres, la de adelante o la de atrás? No, las dos, ¿verdad? No quiero andar con una bicicleta en una sola rueda. Así es la misión de Dios. Dios, en su plan soberano, ha diseñado que el evangelio avance bajo el poder y la dirección de su Espíritu Santo y la proclamación de vasos de barro, como dice 2 Corintios 4. El evangelio está en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero el Señor usa al ser humano para proclamar su mensaje y avanzar su misión. Miremos entonces el segundo momento estratégico del avance misionero en Hechos. Vamos al capítulo 8. Nos adelantamos unos capítulos en la narración y vemos aquí entonces cómo el evangelio llega a los samaritanos. Miren conmigo 8:5. Dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vemos cómo el evangelio llega aquí entonces a los samaritanos, tal como Hechos 1:8 narró. Y el resultado es que muchos samaritanos se convierten. Miren el versículo 25 conmigo. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Y aquí en Hechos 8 también se nos relata cómo un africano, el eunuco etíope, se convierte al evangelio. Ahora, Lucas no le sigue la pista al avance del evangelio hacia África, porque esa no es su intención, sino que se concentra en lo que continúa sucediendo en la iglesia que fue dispersada después de la persecución desde Jerusalén hasta el norte, hacia el norte. Así que en Hechos 8 vemos cómo Dios expande su obra hacia los samaritanos, pero hay otras etnias aquí ya representadas, ¿verdad? Como este africano, eunuco etíope, un hombre importante de la corte. Vamos al tercer avance del evangelio en Hechos capítulo 10. Y aquí Lucas nos relata lo que sucedió entre Pedro y Cornelio. Cornelio es un centurión romano que vive en Cesarea, mucho más allá de Samaria. Este hombre fue un militar importante, pero también dicen las escrituras que era temeroso de Dios. Un ángel le visita y le dice: ve, envía por Pedro. Y le da la dirección. Pedro está lejos, en Jope, en otra ciudad. Pero si ustedes leen este relato de Hechos 10, van a darse cuenta que el Espíritu Santo también está obrando en Pedro, en su gente, en su pueblo. No solamente en un gentil, sino también en Pedro. Y tiene toda esta visión Pedro, ¿verdad? Donde bajan estos animales impuros en esta manta y el Espíritu le dice: mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? No, ¿cómo? No me pidas eso. En mi boca nunca ha entrado algo inmundo. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Rompiendo totalmente los esquemas de Pedro. Entonces, este movimiento ya dejó de estar anclado a una etnia, a los judíos, con sus tradiciones, con sus sacrificios, con sus sistemas religiosos. Y el Señor le dice: yo estoy santificando esto. Y entonces, cuando todo esto está pasando, llegan unos hombres a buscarlo. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro: no dudes en descender con ellos, porque esto es mío.
Esta es mi obra. Miren conmigo Hechos 10, 19 y 20. Mientras Pedro reflexionaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. ¿Recuerdan Hechos 1:8? El anuncio del nacimiento, vida y muerte, ascensión, resurrección del Señor Jesucristo ya está avanzando más allá de Jerusalén, más allá de Judea y más allá de Samaria. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y quiero mostrarles un mapa. Si me ayudas con el primer mapa, ahí ustedes podrán ver dónde el evangelio se había dispersado en el año más o menos 45 después de Cristo. Entonces, todo lo que está en amarillo, no se nota mucho aquí por la luz, pero lo que está en amarillo es donde había presencia del evangelio. Entonces, tenemos el evangelio en Jerusalén, luego se extendió hacia el norte hasta llegar a Sidón y también en Antioquía. Nosotros vemos en Hechos 11 cómo se inicia la iglesia en Antioquía. Y es interesante porque Lucas no nos dice quién comenzó la iglesia en Antioquía. Lucas solo nos dice que hombres y mujeres creyentes, comunes y corrientes, iban avanzando la predicación del evangelio por causa de la persecución. Llegaron a Antioquía, comenzaron a predicar el evangelio y se comenzaron a convertir a Cristo. Y después de Hechos 11, nosotros vemos que el eje del movimiento del evangelio cambia de Jerusalén a Antioquía. Ya no es Jerusalén como los primeros 10 capítulos, sino que ahora es Antioquía. Entonces el evangelio está en estos lugares y también en Roma. ¿Por qué en Roma? Bueno, las escrituras no nos dicen quiénes plantaron esa iglesia. Algunos intuyen o suponen que esta iglesia fue plantada, la iglesia en Roma, por personas que estaban presentes en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que eran migrantes, y luego eran hombres, mujeres de negocios que vivían en Roma y viajaron a Roma y establecieron esta comunidad de fe. Y años más adelante, Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Dice, por muchos años he intentado visitarlos. Pablo no había plantado esa iglesia, Pablo no la conocía, pero había presencia del evangelio para este año 45 después de Cristo. Entonces, con esto en mente, vamos a ir entonces al cuarto movimiento del avance del evangelio. Acompáñenme a Hechos capítulo 13, donde vamos a ver aquí lo que está sucediendo en la iglesia en Antioquía. Como les mencioné, el eje del movimiento misionero cambia. Ya no es Jerusalén, ahora es Antioquía. Leemos la palabra del Señor entonces, los versículos 1 al 3. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón llamado Níger, que por cierto ese nombre es negro, un africano, negrito de cariño. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Ven el rango de este hombre, junto con un político importantísimo, y Saulo, que había sido perseguidor, fariseo, y ahora era ministro en esta iglesia. Versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y ponerles las manos encima, los enviaron. Vemos aquí entonces un liderazgo multicultural, multiétnico y de diferentes estratos socioeconómicos. Y esto entonces va a ser el modelo que se va a reproducir a lo largo de Hechos. Y aquí, a partir del capítulo 13, se nos narra la expansión del movimiento del evangelio hasta los confines de la tierra. Y comienza con la narración del primer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando fueron enviados por la iglesia en Antioquía, que se convierte entonces en este impulso y eje de la misión de Dios. Y hermanos, hermanas, este pasaje es el modelo del ministerio cristiano. La iglesia local tiene que estar activamente involucrada en el envío de obreros. La iglesia local tiene que estar activamente involucrada en el envío de obreros. En la misión de Dios, hermanos, hermanas, no hay llaneros solitarios. No hay gente que se manda sola. La iglesia local tiene que estar atrás del envío misionero. Eso es lo que nos presenta aquí las escrituras. Ahora vamos a ver un mapa, un siguiente mapa del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Antioquía
es la iglesia que envía, bajan a Seleucia y de este puerto navegan a Chipre, la isla de Chipre que está allá en el Mediterráneo. Cruzan la isla de Chipre predicando el evangelio y luego van al norte, a territorio continental. Hay una ciudad en Turquía que se llama Antalya y ahí hay un puerto en la actualidad que se conoce por los locales como el puerto donde entró Pablo en su primer viaje misionero. Estamos en el sur de la Turquía actual. En ese tiempo se le conocía como Asia Menor y entran por Perge y comienzan a predicar el evangelio, ¿verdad? Y ustedes miran, la línea roja es la ida y la línea azul es el regreso. ¿Por qué? Porque ellos regresaban visitando las iglesias, fortaleciendo las iglesias locales, el liderazgo de la iglesia local, predicando el evangelio. Y habían dos características de estos contextos, hermanos, hermanas. En estos lugares nunca se había conocido el evangelio, nunca se había escuchado. Y eran lugares de paganismo, por lo tanto provocaba persecución. Eran lugares de mucha idolatría y entonces cuando predicaban el evangelio había mucha persecución. Y ustedes ven al apóstol Pablo que salía de algunos lugares huyendo. Y los mismos hermanos que se convertían le decían, mira, andate de acá porque te van a matar. Y no queremos que te maten. Y vemos cómo el evangelio avanza en medio de paganismo y de persecución. Y miren cómo termina el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé en capítulo 14, versículos 26 y 27. Hechos 14, 26 y 27. Dice la palabra del Señor. De ahí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y de cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y aquí tenemos también reconfirmado este elemento de la iglesia local. Pablo realiza este viaje misionero y ¿a dónde regresa? A Antioquía, a la iglesia que los había enviado. Y entonces esta iglesia escucha un reporte de todo lo que había sucedido en este primer viaje misionero. En otras palabras, compartieron con su iglesia enviadora la obra de Dios a través del trabajo misionero de ellos. Llegamos entonces al quinto movimiento de la expansión misionera en Hechos, que está en el capítulo 16. Acompáñame conmigo entonces al capítulo 16 de Hechos. Y aquí vamos a ver un tercer mapa donde se traza la ruta del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Miren qué interesante. De Antioquía salen a visitar a las iglesias que se habían plantado. ¿Lo pueden notar? Entonces, hacen lo mismo. Fortalecen el liderazgo local, animan a los hermanos en medio de la persecución y de la oposición. Y entonces llegan a un punto como un punto muerto. Porque Pablo dice, donde no hay testimonio del evangelio para poder ir a anunciar ahí el mensaje del evangelio. Porque esa es la meta de Pablo, ¿verdad? Anunciar a Cristo donde no ha sido predicado. Miren conmigo capítulo 16, versículos 6 al 8. Qué cosa más interesante pasa aquí. Atravesando la región de Frigia y Galacia, habiéndoles sido prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo Misia, descendieron a Troas. Vamos a detenernos ahí en la lectura un poco. ¿Qué les parece este pasaje? Qué interesante, ¿no? A mí siempre como que me ha dejado asombrado o tal vez intrigado. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo les impidió a Pablo y al equipo misionero predicar el evangelio en esos lugares? Y este evento nos enseña que aunque hay muchos lugares donde podemos invertir nuestros esfuerzos y recursos, como iglesias locales o los equipos misioneros que son enviados, tenemos que buscar la dirección de Dios para avanzar la misión que Él nos ha dejado, porque es su misión. Nosotros somos colaboradores de esa misión. No lo podemos hacer todo, ni local ni globalmente. No podemos darle hogar a todos los que están en condición de orfandad en México. No se puede hacer eso. No se puede dar de comer a todos los pobres, a todos los hambrientos.
No se puede predicar el evangelio en todo el mundo. Todos nosotros, hermanos, hermanas, y como iglesias también, necesitamos dirección de Dios a través de su Espíritu para saber dónde enfocar nuestros limitados esfuerzos y recursos. Y eso es lo que vemos en Pablo. Entonces, una iglesia que participa en la misión tiene que ser una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Obreros que son enviados por iglesias locales tienen que ser obreros que dependen del Espíritu Santo para saber dónde el Señor está dirigiéndolos, hacia dónde los está apuntando para llevar las buenas nuevas de salvación. Y miren lo que pasa entonces, versículos 9 y 10. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Estamos aquí ante un momento crucial en la historia, no solo en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad. En lugar de ir a Bitinia y al Ponto, que es el actual Turquía, digamos, de Estambul hacia la derecha, hacia oriente, el Espíritu Santo lo guía para entrar a Macedonia, que es en la actualidad son los Balcanes, Macedonia del Norte, Grecia, Albania, toda esa región de ahí. Y así es como el evangelio toca tierras europeas. ¿Y cuáles son las dos primeras ciudades? Filipos y Tesalónica. Y nuevamente, hermanos, hermanas, es crucial enfatizar algo. En estos lugares no había testimonio del evangelio, no habían iglesias, no habían creyentes, no habían radios cristianas, no habían librerías cristianas, no habían escuelas cristianas, no habían seminarios bíblicos. No había nada de nada. Por lo tanto, vemos a Pablo como un pionero, llevando el evangelio a personas que nunca lo habían escuchado. Ahora vamos a dejar el relato de Hechos ahí, ¿verdad? Pablo sigue avanzando en estos viajes misioneros, pero aquí el evangelio ya está llegando hasta lo último de la tierra, como nos dijo Hechos 1:8. Pero ahora, mientras el relato de Hechos avanza, nosotros vemos a Pablo escribiendo cartas a diferentes iglesias locales o a diferentes individuos. Y estas cartas nos enseñan el impacto de la misión cuando el evangelio llega a una comunidad. Y vamos a ver en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses qué tiene que suceder para que en una comunidad se produzca el impacto del evangelio. ¿Cuáles son los elementos que tienen que unirse para que llegue el evangelio y transforme vidas? Miren conmigo versículos 4 y 5, el capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice el apóstol Pablo: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Vemos aquí en estos dos versículos breves 4 elementos que llevan a la salvación. Y aquí van a aparecer en pantalla para que estén claramente definidos. En primer lugar, la elección de Dios. Eso es lo que dice Pablo aquí en la primera frase del versículo 4. En segundo lugar, el evangelio de Cristo. En tercer lugar, la convicción del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, el testimonio del mensajero. Todo esto tiene que suceder para que la salvación llegue a un lugar. Y nosotros tenemos que admirarnos de que el evangelio llegó a nosotros. Generalmente lo damos por sentado. Tenemos una iglesia, asistimos, somos parte de una iglesia que predica el evangelio y damos por sentado estas cosas. Pero que el evangelio haya llegado a nosotros en América Latina es un asunto de intervención divina. Es un milagro que el evangelio haya llegado a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestra ciudad. Es un milagro. Hemos sido salvos por la elección de Dios, pero no solo por eso. Dios usa el factor humano, la predicación del evangelio. Y yo sé que el evangelio se predica aquí domingo tras domingo, pero no está de más leer una definición del evangelio. Así que ahí va a aparecer en la pantalla una definición del evangelio que la voy a leer textualmente.
El evangelio es por definición un anuncio. Es un anuncio de algo que Dios ha hecho. Dios en su amor ha dado a su único Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en lugar de pecadores, sus enemigos. Jesús vivió, murió y resucitó para que mientras aún estábamos en nuestro pecado e impiedad, pudiéramos ser perdonados, para que el dominio del pecado se rompiera en nuestras vidas y para que pudiéramos ser aceptados de nuevo en la familia de Dios y morar con Él para siempre. Esto es el evangelio. Este es el canal por el cual hemos sido salvos. Y el chispazo es la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da a la audiencia elegida para salvación la plena certeza, la convicción, la seguridad de que este mensaje, el evangelio que está siendo predicado por mensajeros, es verdad. Ahora, todo este elemento sobrenatural de la salvación está acompañado por el elemento humano de la salvación. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Pablo está argumentando, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Él viene construyendo sobre la idea de que tanto los judíos como los gentiles están lejos de Dios por causa del pecado. Y tiene que haber fe en Cristo, en el mensaje del evangelio, para que haya salvación. Entonces, Pablo dice, bueno, ¿cómo entonces una persona llega a ser salva? Si no es por herencia, si no es por sangre, si no es por linaje, si no es por sacrificios, si no es por sistema religioso, ¿cómo entonces llega a ser salvo? Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Y comienza a preguntarse Pablo y hace 4 preguntas retóricas aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Algunos llaman a esto la cadena de la salvación. Para que alguien invoque, tienen que suceder varias cosas. Una iglesia tiene que enviar para que este enviado predique, para que alguien oiga y para que cuando esta persona incrédula oiga, ahí viene el chispazo del Espíritu Santo, la convicción, la certeza que este mensaje es la verdad. Y entonces invoque el nombre del Señor. ¿Y saben cuál es esta idea de invocar? Es renunciar a todas tus posibilidades de salvación. No hay una oración, no hay nada. Señor, ayúdame. No hay un sistema religioso, no hay nada. Señor, ayúdame. Sálvame, rescátame de mi pecado. Me es imposible acceder a ti por mis méritos, por mis obras. Solo tú puedes salvarme. Y cuando un ser humano, cuando un hombre o una mujer abre sus ojos a la belleza del evangelio, abraza a Cristo como único camino de salvación. Y entonces la idea es que este ciclo vuelve a comenzar otra vez en ese lugar donde no había testimonio del evangelio. Y se forma una iglesia de seguidores de Jesús, de discípulos de Cristo, que crecen, que se cuidan unos a otros, que oran unos por otros, que llevan las cargas unos por otros, pero que también envían otros obreros para que el ciclo de la misión vuelva a comenzar en otro lugar donde no hay testimonio del evangelio, y así sucesivamente. Eso es lo que ha pasado por más de 2000 años. Y el Señor sigue usando el mismo patrón. Este es el movimiento que Jesús comenzó con sus discípulos. Alguien es enviado por Dios, por su iglesia local, se predica el evangelio, se hacen discípulos, se plantan iglesias que hacen discípulos y nuevamente y otra vez. ¿Cuáles son los resultados de la salvación? Ustedes pueden seguir leyendo este capítulo de 1 Tesalonicenses. Y aquí se describen 3 resultados de la salvación. En primer lugar, un gozo profundo en medio de la persecución. Dice Pablo, su gozo es inexplicable, hermanos. Ustedes han visto personas que sufren, creyentes que sufren y tienen una profunda paz. Eso no viene de ustedes. Dice Pablo, eso viene de algo mucho más grande que ustedes. Porque la salvación trae un gozo profundo en medio de las circunstancias adversas. Pero también, en segundo lugar, dice Pablo que le quitaron la chamba. Dice Pablo, ya no tengo más lugares para predicar el evangelio de manera pionera. Dice, donde yo voy, sí, los hermanos de Tesalónica me hablaron de ese mensaje que usted está compartiendo. Dice Pablo, ustedes han llenado el evangelio
con el evangelio en Macedonia y en Acaya. No son dos pueblitos, son dos regiones. Entonces estos nuevos creyentes no solo tenían gozo en la tribulación, sino que comenzaron a compartir el evangelio con otros y llegaron más allá de sus fronteras y de su cultura. Y en tercer lugar, dicen los versículos 9 y 10, que el evangelio, cuando llega a una comunidad, hay una transformación verdadera. Dice Pablo en los versículos 9 y 10, que ustedes, dice, dejaron su anterior estilo de vida, que era la idolatría, y la cambiaron. Dice, cambiaron su estilo de vida. Ese estilo de vida popular, pero pagano e idólatra, lo cambiaron, dice, y ahora esperan, dice el versículo 10, esperan de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces hay un gozo profundo en medio de la tribulación y la persecución. Hay un testimonio activo de la fe y en tercer lugar, hay una transformación verdadera. Hay una transformación verdadera. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿cómo Pablo pudo predicar el evangelio en un lugar como Tesalónica, un pueblo idólatra y sin testimonio del evangelio? Bueno, atrás de Pablo y del equipo misionero, generalmente nosotros al leer Hechos decimos, wow, Pablo, qué increíble. Y sí, Dios lo usó de manera sobrenatural, sorprendente, un pionero digno de imitar, pero atrás de Pablo había una serie de cosas que estaban sucediendo para que él pudiera predicar el evangelio. En Tesalónica, acompáñenme a la carta de Pablo a los filipenses. Recuerden que Filipo fue la primera iglesia plantada en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y unos años después, Pablo escribe esta carta a los filipenses. Y miren conmigo el capítulo 4, versículos 10 en adelante. Vamos a leer toda esta sección porque es muy rica en el contexto de todo lo que estaba sucediendo para que Pablo predicara el evangelio en Tesalónica. Dice la palabra del Señor: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, un paréntesis aquí, hermanos. No sé si ustedes han visto, lo que les gusta el básquetbol aquí, han visto las zapatillas o los tenis de Stephen Curry. ¿Saben quién es Stephen Curry? El mejor tirador de triples de la historia de la NBA. ¿Saben qué versículo tiene en sus zapatillas? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy fortalecido por Dios para meter triples en la NBA. Ahora, ¿es de eso lo que está hablando el pasaje? ¿De tirar triples? No, el pasaje está hablando de que Pablo ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Abundancia o escasez, no importa, yo estoy contento en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son triples en la NBA, ¿verdad? O no es encontrar parqueo en Walmart, ¿verdad? Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Versículo 15. Ustedes mismos saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún, presten atención a este versículo 16, a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que me han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro paréntesis aquí del versículo 19. Esta idea de que mi Dios pues suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria no es para cualquier persona y para cualquier iglesia. Este contexto es de participación de la misión. Así que no tomemos este versículo aislado de todo lo que está pasando acá. La promesa de provisión que Pablo está haciendo referencia aquí de Dios a la iglesia en Filipo es porque han participado de la misión. Y aquí tenemos entonces esta pregunta. ¿Qué se necesitó para que el evangelio llegara a Tesalónica, un lugar no alcanzado? Sí, por supuesto, el equipo misionero liderado por Pablo, pero aparte del equipo misionero pionero, se necesitó una iglesia que respaldó la predicación del mensaje del evangelio. Y lo hizo de dos maneras. En primer lugar, envió a Epafrodito, y dice el capítulo 2 de Filipenses que Epafrodito estuvo a punto de morir por cuidar de las necesidades de Pablo, para ministrar a Pablo. Y también vemos aquí en el capítulo 4, en el texto que acabamos de leer, que hay un apoyo económico abundante para la extensión y la predicación del evangelio. La obra social es buena, pero no es más importante que anunciar el mensaje del evangelio. Eso es lo prioritario. Hace poco escuché una frase que me gustó mucho y me ha dejado pensando. Dice, el agua de vida es gratuita, pero construir la tubería es costoso. La repito, el agua de vida es gratuita, pero construir la tubería es costosa. Para participar en la misión tenemos que ser generosos y abundantes en dar como iglesia. La salvación es por gracia, no por obras, pero llevar el evangelio es caro. Enviar es caro. Preparar obreros es caro. Así que vamos ahora a ver otro mapa más. Miren después, 20 años después del primer mapa, 65 después de Cristo, el evangelio ha avanzado desde Jerusalén, se ha dirigido al norte, Antioquía, ha llenado Asia Menor, llegó a Tesalónica, Macedonia, ¿verdad? Filipos, siguió bajando. ¿Recuerdan Romanos capítulo 15? Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y le dice, yo he llenado, dice, del evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico lo circulé en amarillo, al norte. Dice, todo esto lo he llenado con el mensaje del evangelio de Cristo. Y ya no me queda más campo acá en estas regiones para predicar el evangelio. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Eso significa que todas las personas en esas regiones eran creyentes? No, de ninguna manera. ¿Significa que las iglesias ahí no tenían ninguna necesidad? No significa eso. Y piensen por un momento, escojan una iglesia a la que Pablo escribe sus cartas. Escojan la iglesia de Corinto. ¿Qué les parece la iglesia de Corinto? Muchos problemas, diríamos en Guatemala, grandes clavos, ¿no? Un montón de problemas. Ellos necesitaban predicadores, ellos necesitaban consejeros bíblicos, ellos necesitaban gente que mediara entre los problemas entre hermanos que se estaban demandando. Tenían problemas de inmoralidad, tenían unos problemas enormes. Y Pablo dice, yo ya no tengo más trabajo en esta región. Qué impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo tenía este llamado pionero del evangelio. Pablo no se preguntaba dónde hay necesidad. Pablo se preguntaba dónde no hay adoración, dónde no hay acceso al evangelio, dónde hay gentiles que nunca han escuchado, pues ahí voy a ir. A lo mejor si Pablo no estuviera viviendo en nuestros tiempos, ¿de dónde nos estaría escribiendo? Ahora, vamos a hacer aquí una pequeña dinámica para ilustrar un poco esta idea de poco acceso al evangelio. Porque recuerden, la pregunta no es dónde hay necesidad. La pregunta es dónde no hay acceso. Así que le voy a pedir a 16 niños que pasen aquí al frente. Que me encanta que los niños estén acá. No van a hacer ningún baile raro, no se preocupen. 16 niños que pasen aquí al frente. Y aquí enfrente lo vamos a poner. Eso, vengan, ánimo.
Yo creo que después van a tener oportunidad otros de pasar, no se preocupen. A ver, si me permiten, me voy a bajar. Yo sé que esto no es normal, pero yo no soy normal. A ver, ¿cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dios mío, qué exacto. Ok, entonces hagan una línea, vénganse hasta acá. Venite hasta acá. Y sigan acá, que una línea que queden todos más para acá, más para acá. Ahí, excelente, excelente. Muy bien, ahí, perfecto. Sí son 16, ¿verdad? ¿Los contaron o no? Sí, son 16. ¿Alguien que me ayude ahí a contarlos? Son 16, ok, perfecto. Bueno, en el mundo hay más de 8.000 millones de personas, ¿sí? Más de 8.000 millones de personas. Entonces, cada uno de estos pequeños va a representar 500 millones de personas, ¿ok? Cada uno de ellos va a representar 500 millones de personas, ¿sí? Se estima, estos son números generales, y si alguien quiere dónde saqué las estadísticas, ahí se lo puedo pasar después. Pero vamos a agarrar a los dos más cristianitos que hay acá. Vénganse para acá. Entonces, ustedes van a representar a los cristianos, no solo cristianos de nombre, sino pónganse por acá de este lado. Gracias. A ustedes van a representar a los creyentes que han abrazado el mensaje del evangelio que predicamos, ¿ok? ¿Sí? Bueno, se estima que 1.000 millones de personas, no los miro tan convencidos, pero 1.000 millones de personas son creyentes, convertidos, ¿verdad? Ahora, 3 son nominales. ¿Qué significa eso? Dicen que son creyentes, pero nel, ¿verdad? Entonces, si quieren, ustedes dos pónganse ahí a la par de la mesa y tú también. Perdón que te voy a separar de tu cuate. Ahí. Ellos 3 representan, entonces, ¿verdad? A 1.500 millones de personas que dicen ser creyentes, pero no necesariamente lo son, de manera, una conversión genuina. Ahora, ellos comparten una característica con ellos, viven cerca, viven en la misma zona, en la misma región. Ahora, 4 de ellos, entonces vénganse hasta aquí, querido sobrino. Entonces, ustedes se van a poner aquí, en medio de ellos 2. Vénganse para aquí ustedes 4, aquí, se van a poner acá. Ustedes 2 también, allá, con ellos. Y ya se me fue venite, ¿no? Bueno, alguien más que venga. No, renunció. ¿Alguien más? Bueno, la idea es la siguiente. Gracias. La idea es la siguiente. 2.000 millones de personas, ellos sí dicen, nosotros no creemos en el evangelio. No somos cristianos, ni pretendemos serlo, nada de nada, ¿verdad? A diferencia de ellos sí dicen que no. Pero ¿cuál es la característica común que tienen ellos? Que viven muy cerca de los cristianos. Entonces, podemos decir que ellos tienen acceso al evangelio. Y me imagino que ustedes conocen gente así, ¿no es cierto? Tienen un tío, un sobrino, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad que dice, yo no creo en eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos nos quedan? ¿Cuántos nos quedan? 7. 3.500 millones de personas tienen la característica de que no solamente ellos dicen que no son cristianos, sino que ellos viven lejos de un cristiano verdadero. Entonces, podemos decir que ellos representan al 42% de la población mundial que tiene poco acceso al mensaje del evangelio. ¿Sí? Podemos decir que así estaba Tesalónica y Filipo antes de que llegara Pablo. Así estaba nuestro continente, así estaba América Latina, así estaba México antes de que llegaran proclamadores del mensaje del evangelio, sin acceso. Pero digamos que esta es la realidad actual. Ahora, vamos a ver cómo estamos en temas de obreros, ¿verdad? Le voy a pedir a 10 más que pasen. 10 más que pasen. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, para acá, para acá. Y aquí vamos a hacer la separación. A ver, vente para acá, acá conmigo, acá. 1, 2, 3, vénganse para acá, para acá. Acá, quédense acá juntitos. Ustedes son los obreros cristianos que predican el mensaje del evangelio. Venite acá, acá. ¿Cuántos van? ¿Cuántos faltan? Ven, ven.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ahí estamos. Bien. Hasta acá. Listo. Entonces, ellos representan al 100% de los obreros enviados por la iglesia. Veamos cómo estamos en número. Entonces, a partir de ti, te voy a contar, voy a irte contando y te vas a ir a poner atrás de los cristianos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Sigue para allá, sigue para allá. 4, 5, 6, 7. Muy bien. Quédense allá atrás de los cristianos. ¿Saben por qué? Váyanse para allá, váyanse para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá. Allá atrás. 7 de cada 10, o sea, el 70% se queda dentro de la iglesia sirviendo. ¿Sí? 2, vengan para acá. Ustedes se van a poner acá, cerquita de ellos. Tú no, tú quédate acá. 2, o sea, el 20% más o menos se queda no sirviendo dentro de la iglesia, sino donde hay acceso al evangelio. ¿Sí siguen acá la idea? ¿Y cuánto nos queda? Representa el 10% de los obreros que está siendo enviado a lugares donde hay muy poco acceso al evangelio. Eso es más o menos la realidad en cuanto a los obreros. Ahora, vamos a ver en cuanto al dinero. Aquí tengo 100 pesos. ¿Me puedes ayudar? Él es el tesorero de la iglesia. Entonces, mira, vas a contar de aquí 18. Cuenta 18 y me los das. Aquí, 18, ¿verdad? Ok, muy bien. El 82% de los recursos se queda dentro de la iglesia. Entonces se lo puedes ir a dar ahí al tesorero de la iglesia, por favor. Ahora ven conmigo, porque no hemos terminado aquí. Entonces, mira, el 12% se queda también acá, y dáselo ahí a alguien para que lo administre. Y solo el 6% va a las misiones, a lo que se le conoce como las misiones. Solo el 6%. Pero del 6%, entonces va a las misiones generalmente donde hay acceso. Pero solo el 2% de los recursos va a lugares donde hay poco acceso del evangelio. Entonces se lo pasa al obrero. Al obrero, ahí, agárralo y entonces tú te vas con esa monedita para allá. Listo, muchas gracias. Gracias. 2. Entonces, solo quiero que piensen en esta imagen. Menos del 10% de los obreros, con menos del 2% de los recursos de la iglesia, está yendo a predicar el evangelio donde más del 42% de las personas en el mundo no han escuchado el mensaje del evangelio o tienen muy poco acceso al mensaje del evangelio. Tal vez hay una iglesia internacional cerca. Si piensas en, por ejemplo, en Rabat, la capital de Marruecos, tal vez hay una iglesia internacional ahí, pero en esa iglesia se le prohíbe entrar a los nacionales, a los marroquíes. Entonces, sí hay creyentes. Yo no estoy diciendo que no hay creyentes en estos contextos. Sí hay, pero hay muy pocos. Se estima que el 86% de musulmanes, budistas e hinduistas nunca han escuchado el mensaje del evangelio y no conocen a un verdadero seguidor de Jesús en su edificio de apartamentos o en su universidad o en su trabajo que les pueda proclamar el mensaje del evangelio. Entonces eso es no tener acceso. Sí. Un aplauso para los voluntarios acá. Gracias. Pueden sentarse, pueden sentarse. Muchas gracias. Y me dejan el dinero que es de mi sobrina. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Pueden tomar su lugar. Estamos concluyendo ya. Y para Pablo, amados hermanos y hermanas, esta realidad de la gente con poco acceso al evangelio no lo dejaba indiferente. Él decía, donde no hay adoración verdadera, ahí tenemos que enviar. Ahí tenemos que enviar recursos, ahí tenemos que enviar obreros.
Y tal vez digan, bueno, hay mucha necesidad acá. Y sí, es cierto. Oremos para que el Señor levante obreros, hombres y mujeres que puedan servir dentro de nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, pero también pensemos cómo estamos colaborando con la expansión del mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra, donde hay poco acceso al mensaje del Evangelio. ¿Qué hago con toda esta información? Aquí hay tres cosas muy puntuales. En primer lugar, cada uno de nosotros podemos ser creyentes globales. Un creyente global es aquel que entiende el corazón de Dios para el mundo, vive su vida estratégicamente de tal forma que esté donde esté y haga lo que haga, está trabajando para ver a Dios glorificado entre las naciones. Para ser un creyente global no necesitas cruzar el océano. Necesitas tener una carga en tu corazón para que la gente que esté cerca o lejos pueda conocer el amor redentor de Cristo y escuchar el Evangelio. Por lo menos una vez y por lo menos una vez de manera clara. Porque a lo mejor donde hay acceso al Evangelio, como miramos acá en este grupo, a lo mejor la gente rechaza un mensaje que no es el Evangelio. Y ellos también necesitan gente que vaya y les predique el verdadero mensaje de Cristo. Pero también la siguiente es, puedes ir como un misionero por vocación o como un profesional trabajador. Hay personas que trabajan en empresas transnacionales. ¿Has pensado que de repente puedes pedir un traslado a uno de estos lugares o uno de estos contextos? O puedes también ir como un estudiante internacional. Una jovencita de nuestra iglesia se fue con una beca, todo pagado a Europa. Todos sus compañeros eran budistas, musulmanes, hinduistas, espiritistas. Nunca, de una promoción de 24, nunca habían escuchado el mensaje del Evangelio. Nunca, jamás. Y esta jovencita pudo compartir el mensaje del Evangelio con todos sus compañeros en la clase. O puedes también como un jubilado misionero. Hay una hermana de nuestra iglesia que está jubilada, Blanquita se llama. 70 años tiene. Todos los años va durante un mes y pico a Ghana, África, el norte. Pueblos musulmanes, completamente musulmanes. Y yo le digo, hermana Blanquita, ¿y usted dónde saca el dinero para ir? Y me dice, pues de mi jubilación, mi hijo, me dice. Cada mes voy apartando. Me dice, estoy jubilada, no muerta, me dice. Acaba de regresar. Acaba de regresar. Estamos esperando retirarnos para descansar. Es así como queremos terminar nuestra vida. Yo quiero ser como la hermana Blanquita, comprometida con la misión. También, ¿verdad? Puedes enviar, puedes orar, ofrendar, puedes visitar obreros en el campo, puedes recibir extranjeros, obreros también que vienen a descansar, puedes movilizar a otros, compartir esta información con otros. Y sí, hay otra opción más, y es la última. Desobedece. Dice el pastor John Piper, hay creyentes que van y envían y hay creyentes que desobedecen. No hay otra opción. Una vida de piedad personal no es el único propósito por el cual fuimos salvos. Es parte, por supuesto. Una vida de iglesia tampoco. Llegar al cielo lo menos lastimado posible no es la meta. La meta es que Cristo sea adorado por todas las personas de todas las naciones. Y la pregunta es entonces, ¿qué estamos haciendo? Al recordar Adviento, también recordamos la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, establezca su reino aquí, ya no va a haber necesidad de misiones ni de predicar el evangelio. Eso, John Piper escribió un libro que se llama Alegres en las Naciones. Dice, la meta final de la iglesia es la adoración, no es la misión. Las misiones existen porque la adoración no existe. Un día no va a haber necesidad de misión, ni de evangelismo, ni de ministerios fuera de la iglesia. Pero la adoración verdadera va a permanecer por siempre. Y es ahí donde tenemos que apuntar y dirigir nuestras vidas. A nuestra adoración personal, colectiva como iglesia, corporativa como iglesia, pero también a la adoración eterna de otras personas que no le conocen y que no le adoran verdaderamente. Así que, hermanos, que nuestras vidas estén comprometidas con su misión y con su reino. Y que ustedes sean una iglesia
que persiga la adoración verdadera en todas las naciones de la tierra. Permítanme orar. Oh Señor, nosotros venimos delante de ti con gozo en nuestro corazón porque el Evangelio llegó a México, a Guadalajara, Señor, y es un milagro que nosotros hayamos escuchado y nuestros corazones han sido transformados, Señor, por el Espíritu Santo. Pero ahora, Señor, no nos queremos quedar con esta bendición, sino que queremos ser como aquellos leprosos, Señor, que encontraron el campamento enemigo vacío y dijeron, es buenas nuevas, es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. Queremos ir y proclamar el mensaje del Evangelio, Señor. Aquellos que no te conocen o aquellos que te han rechazado sin escuchar el verdadero mensaje del Evangelio, Señor. Y permite que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que participe activamente de tu misión, aquí en Guadalajara y hasta los confines de la tierra. Es en el hermoso nombre de Cristo, el Salvador de todas las naciones, que oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.